¿Qué pasó, mi gente hermosa de Sueñas sin Límites? Y el día de hoy quiero darle la bienvenida acá a una de las caras reconocidas de la televisión. Quiero darle la bienvenida a David Chocarro. ¿Cómo estás, David? Bien, muchas gracias, gracias. No, gracias a ti por estar acá en este podcast. Vamos a hablar un poquito de tu historia como actor, cómo ha sido todo este proceso y como lo dice el podcast, cómo has ido cumpliendo esos sueños sin, digamos, limitarte a nada, siendo un actor que para mí en lo personal eres un actor camaleónico porque ha hecho de todo tipo de personajes, por ahí vamos a estar hablando un poquito de eso. Leí en tu historia de vida que empezaste jugando deportes en el béisbol. ¿Cómo se dio esa parte de brincar de los deportes hacia la actuación? En realidad crecí con las dos cosas. Siempre fui muy fan del deporte desde muy chiquitito y a su vez estudiaba actuación desde los 12 años que estudio teatro. Con mi papá primero y después en diferentes lugares. Pero sí, lo que predominaba en mi vida era el deporte y sí fui muy clavado, siempre fui muy obsesivo con todo lo que hago. Y muy metódico. Entonces, la verdad que en el deporte, siendo argentino jugando béisbol, se me dio algo muy poco particular, que terminé siendo jugador profesional. Entonces, era como una gran novedad. Y para mí, más allá de que después de haber jugado un año profesional, de vivir en Venezuela un año y tal, decidí volcarme de lleno a la actuación. Yo siento que fue una de las enseñanzas más grandes que me dejó la vida en cuanto a cuál es el método para trabajar hacia un objetivo. Porque viniendo de un país en donde el béisbol, de hecho creo que la gente ni sabía lo que era el béisbol. Yo cuando decía jugaba béisbol, Eso te iba a preguntar porque te iba a decir, ¿y por qué no te fuiste por el fútbol? Que Argentina normalmente es reconocido por eso. Jugaba fútbol, jugaba baloncesto, jugaba voleibol, hacía cualquier deporte. Cuando conocí el béisbol me enamoré del béisbol. Y te diría que el challenge para mí era llegar a ser jugador profesional y poder trascender de lo que es un argentino jugando béisbol. Entonces era un objetivo muy claro que tenía y sí fui muy metódico, o sea, sí me planteé metas y entrenamientos específicos y sí me pude despegar del resto de los jugadores porque era muy clavado, porque era muy obsesivo. Claro. Por eso te digo que también es un aprendizaje muy grande. Cuando me dediqué de lleno a la actuación me pasó un poco lo mismo y hoy, al día de hoy, me sigue pasando. O sea, a mí cuando me ponen un personaje enfrente que realmente es un desafío, que siento que no voy a poder hacerlo, es donde siento que está el challenge y es donde empiezo a trabajar en consecuencia. Bueno, he hecho personajes muy diferentes a mí y no es que me salen así. O sea, exacto. Si vos ves mi primer ensayo de Santito, es patético. Pero hay que ir dándole forma, hay que insistir, hay que trabajar con coach, hay que trabajar con acentos, con un montón de cosas, pero no es del día a la noche, o sea, hay que darle y darle mucho. Claro, al final es un trabajo que bueno, yo estoy aquí ahorita, me siento como en clase, porque estoy como aprendiendo, de eso voy a hablar un poquito más adelante, porque hay un proyecto que en lo personal, yo siento que todos los proyectos actorales marcan definitivamente, pero hay un proyecto que a mí en lo personal me marcó, donde tú fuiste parte de eso, y es como lo mencionas, al final es prepararte, porque no es pararte ante una cámara y decir, ok, yo soy actor y démosle, no es así, o sea, yo siento que de eso se trata y leí hace poco incluso donde alguien del medio hablaba donde qué era lo que es ser artista y lo que es ser famoso. Y decía la parte donde la fama se le puede dar a cualquiera, pero el artista es el que se viene preparando, el que viene tomando clases, etcétera. Y bueno, todo lo que mencionabas ahorita yo creo que es lo que ha sido parte de tu vida, de tu historia. Y como lo mencionaste, creo que al final todos esos personajes toman un proceso, digamos, de aprendizaje, de preparar realmente el personaje. Yo el otro día, para los que no saben, me estaba preparando para un casting y yo te escribí por el DM, donde yo estaba preparando el casting de cuando tú hiciste La Casa de Al Lado. Okay. Era un personaje que era en silla de ruedas, sí. Que era ahí un poquito, como decimos hoy en día, como creepy, porque se hacía pasar por lisiado, pero realmente era de los malos de la historia. ¿Cómo llega esa oportunidad acá a los Estados Unidos para empezar a trabajar con una cadena tan grande como Telemundo? Yo a veces miro tus en vivo y muchas veces has comentado de que los primeros años viajabas de Argentina acá en medio de grabaciones. Sí. Yo creo que al final pasabas más tiempo en un aeropuerto que lo que compartías con tu familia, ¿no? Sí, yo trato, a ver, obviamente el tiempo
dentro de esta carrera tuve la posibilidad de que cada vez se me fue dando mejor y hoy por hoy hay ciertas cosas que no son negociables para mí, como por ejemplo estar con mi familia. Entonces, la mayoría de los proyectos los hago en México hoy por hoy, aunque vivo acá en Miami. Y para mí no es negociable viajar todos los fines de semana. En algún momento de mi carrera eso era absolutamente negociable. No me quedaba otra opción. No es que uno de buenas a primeras llega, negocia un contrato y todo funciona. Hoy, por suerte, me apoyan con eso porque para mí es como mi talón de Aquiles. Si yo no estoy en mi casa al menos cada 10 días es tremendo porque mis hijas crecen, porque me pierdo etapas. Pero bueno, cuando pasó en aquel momento, en el 2010, que llega el primer proyecto a Telemundo, en realidad fue medio un salto al vacío. No estaba en nuestros planes irnos de Argentina. Entonces, justo estaba naciendo mi primera hija y fue, bueno, es un buen momento. Mi mujer dijo, es un buen momento porque yo no voy a estar trabajando, entonces probemos a ver qué pasa. Cuando vine a hacer la audición, no me quedé. Yo vine con toda la confianza del mundo pensando que ya el papel era mío y no me quedé. Y ahí es donde te digo que hay que perseverar y hay que ser extremadamente trabajador. Son más los no que recibimos los actores que los sí, y esto es así y va a ser siempre así. No es que hoy por hoy, más allá de que yo tengo muchas propuestas laborales, hay muchos trabajos que quisiera que me digan que sí, me dicen que no. Entonces, exacto, no es porque hoy ya tienes una carrera labrada, quieren decir que siempre, ok, llamen a David, no llamen siempre a Fulanito, sí. No. Siempre hay alguien que calza con lo que están buscando. Pero aparte es lo lógico, o sea, cualquier productor, director o escritor o lo que sea, cuando empieza a cranear, salvo que lo tenga muy claro, va a ver todas las posibilidades para ver cuál encaja mejor. Exacto. Y está bien que así sea. Entonces, cuando finalmente se da la oportunidad de venir y me vuelven a llamar para otro proyecto 2 semanas después, como no iba a volver a viajar, no tenía el dinero para volver a viajar porque vine de Argentina a Miami es costoso, mandamos un self-tape, que en aquel momento, en el 2010, ahora un self-tape se hace con un teléfono. Sí, ahora lo grabamos a cada rato. Es un segundo, antes no. Y montamos en mi casa con mi mujer, en el patio de mi casa, montamos ahí un poquito la escena que había que grabar, la grabamos con mi papá, mandamos el self-tape y a los 2 días estaba en Miami filmando, que para mí era loquísimo. O sea, yo iba camino a la locación y mi mujer y mi hija todavía en Argentina. Y yo decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, era como que estoy haciendo. Fue muy raro, pero fue muy lindo. A veces cuando uno mira para atrás, o la gente cuando mira tu carrera para atrás, se cree que todo es bonito y todo es color de rosas. Hay cosas muy lindas, es verdad, pero también hay cosas duras. O sea, viajar, irte de tu país, alejarte de tu familia, de tus amigos, que toda tu familia se mude con vos y todo lo que eso conlleva. Es mucho tiempo de adaptación, de paciencia. Sí, al final siempre es un camino un poquito más duro de lo que la gente cree. No, y al final es de eso, es como persistir, perseverar. Yo siempre lo he dicho porque a mí cuando me preguntan, por ejemplo, yo que estoy empezando, que llevo 2-3 años en esto, hay personas que me preguntan, pero ¿por qué lo estás haciendo? Y yo digo, es porque es el momento. O sea, aparte de que yo tengo, gracias a Dios, a mi familia, a mis padres, mis hermanos, pero no tengo tal vez una situación como la tuya de que en ese momento te estabas convirtiendo en papá. O sea, puedo ir más allá de mis sueños, que el día de mañana me digan, venía a grabar a X lugar o lo que sea, yo puedo decir, ok, voy, pero aún así, algo que te aplaudo y aprecio muchísimo, eso que luchaste por no perderte esos momentos con tu familia. Por más allá, porque a veces mucha gente del medio se dedican realmente a la carrera y desligan esa parte. Sí, al final es personal. Es que es una decisión personal y ahí también le incluyo a mi mujer, porque la realidad es que si ella no hubiera tomado la decisión de acompañar lo que estaba pasando con mi carrera, hubiera sido mucho más difícil. Que también era una opción, o sea, ella tranquilamente podría haber dicho, no, Dey, yo estoy feliz en Argentina, si querés ir andá y ahí vemos qué hacemos. Y ella dijo, ok, vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, son años donde obviamente hubieron crisis y hoy sacamos cosas muy positivas de esas decisiones que tomamos, pero en el momento son decisiones que te dan muchísima adrenalina, porque no sabes en dónde van a terminar. No, exacto. Hablando un poquito, ya una vez llegando acá a Miami, a empezar a trabajar con Telemundo, te dan esta oportunidad en Alguien te mira, que fue la primera telenovela. Yo estaba chiquito en ese momento. Pero yo también. Se empieza, también era chiquito. Se empiezan a dar, digamos, una serie de proyectos. ¿Cuál fue, digamos,
La herramienta, ¿pensás que hubo una herramienta en sí o algo que dijeron, no, este chico en ese momento, este actor, démosle la oportunidad porque sí trabaja muy bien? Porque vino Alguien te mira, La casa de al lado, El rostro de la venganza, un sinnúmero de proyectos que para el que lo ve, como tú lo dices, es lo que el director está buscando. Pero a la misma vez es como que, ¿por qué me están pasando tantos proyectos seguidos? Sí, a veces es difícil encontrar cuál es exactamente la explicación o la razón de por qué se dan las cosas, sobre todo en este medio. Yo sí creo que hay una cuota de suerte también, de perseverancia definitivamente, de ser aplicado, de ser, bueno, de estar convencido que esto es uno lo que uno quiere. Cuando yo termino de hacer Alguien te mira, lo que yo sentía que me faltaba en realidad no era más que exposición. O sea, yo era una persona completamente desconocida en lo que era la industria latina y por ahí lo que me estaba faltando era eso. Entonces, a medida que se fueron pasando los proyectos, que en realidad primero vino Alguien te mira, pero después vino Aurora, que fue una Aurora. pequeña participación, habré estado un mes y cachito, y después aparece la posibilidad de La casa de al lado. La casa de al lado era un personaje secundario, no era un personaje protagónico. Pero ahí es donde yo decido saltar al vacío. Y te diría que fue un poco mi proyecto bisagra, por lo menos en aquella etapa. Porque el personaje en sí, de hecho yo había visto un poquito de la versión original, que era una versión chilena, y el personaje en sí estaba en una silla de ruedas cuadripléjico y estaba quieto y no hacía más que eso. Y dentro, volviendo a lo mismo, a mi obsesión y lo clavado que soy, yo me puse a investigar, empecé a hablar con el autor, sin avisar a producción ni nada. Yo me puse en contacto con el autor y empecé a preguntarle por qué era cuadripléjico, empecé a inventarle una historia, si había nacido así, no había nacido así, cuáles eran sus limitaciones, si hablaba, si no hablaba, si usaba pañales, mil cosas que no Sí, me dejaron hacer. a usar prueba y error, exacto, al final. Claro, pero yo estuve como un mes y medio preparando el personaje. De hecho pedí que me manden la silla de ruedas al hotel, hice mierda todo el hotel, lo rayé todo, de verdad lo digo, andaba con la silla con mi hijita encima y rayé todo el hotel. Pero bueno, yo quería experimentar, fui a ver gente con parálisis y cuando llegó el momento un día antes de empezar las grabaciones, yo le venía pidiendo al director que me mire lo que estaba componiendo. Y él me decía que no hacía falta, me decía, no hace falta, el personaje está ahí en la silla de ruedas. Sí, como que lo estás exagerando. Sí, pero yo quiero que lo veas porque estoy armando algo distinto y tal y cual y tal. Y él no. Hasta que jodí tanto que me dijo, bueno, a ver, dale. Entonces me senté en la cama y en el set donde estábamos ensayando y le hago el personaje y me dice, no. Me dijo, no hagas eso. Me dijo, no, es mucho, la prensa te va a matar. Me acuerdo, me dijo, la prensa te va a matar. Y volví a mi casa súper frustrado cuando le conté a mi mujer, aparte después de haber trabajado horas todos los días. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé, pero frustrado, muy frustrado, angustia, o sea, pasarla mal. Y al otro día empezaba a grabar con ese personaje. Y ahí es donde te digo, salté al vacío. Confié en mi instinto, llegué a grabar, tenía que grabar 4 escenas y se marcaron las escenas, se marcaron los ensayos. Y las 4 escenas las ensayé como el director quería, quieto ahí en la silla de ruedas, no me movía. Y cuando vino el momento de la acción, salió la parte esa ahí salté al vacío, compuse mi personaje, que bueno, quien lo vio tenía todo un tema con las manos, los pies. Sí, no, la verdad que era algo muy complicado. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo yo un casting similar y te tomé como referencia, era como yo decía, cómo él hizo esa parte de poder hablar más allá de ver, como tú dices, las personas cuadraplégicas que sufren, digamos, este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo hacía eso, digamos, de hablar así? Porque yo lo trataba y era como que no es imposible, pero es que es muy difícil decir como un texto como No, así. pero volvemos a esto que te decía antes. No apareció. Lo último que le encontré al personaje fue la forma de hablar y fue lo que más busqué. Porque la corporalidad la fui encontrando relativamente fácil, pero la forma de hablar no la encontraba. Y no la encontraba y probaba. Y es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y te digo cómo la encontré y hasta casi gracioso. Estaba en el gimnasio del hotel, mi mujer estaba con mi hijita en la habitación y yo estaba en el gimnasio del hotel con un chicle en la boca. Esto es así real, Alberto. Y estaba haciendo pesas y de repente en un esfuerzo y dije, es eso. Es por ahí. Y en el medio del gimnasio, me senté y empecé con el chicle
Y de hecho, todas las escenas que grababa con Leonardo, con el personaje cuadripléjico, tenía un chicle en la boca y tenía que estar mordiendo el chicle para encontrar esa forma de hablar. La forma. Y salí corriendo del gimnasio, fui a la habitación y le digo, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! No sabía cómo estaba. Entonces, nada, el día de la grabación me hice el tonto, hicimos el ensayo y cuando dieron acción, yo me puse en personaje. Ya con el chicle preparado y todo. Y fue muy loco porque terminamos la escena y bajó el productor. Bueno, primero empezaron a aplaudir todos, que eso fue re loco en el estudio, porque nadie se la vio venir. O sea, el personaje de repente de estar sentadito a toda la corporalidad que tenía, y bajó el productor a felicitarme. Y ese personaje, que al día de hoy aparte me siguen reconociendo por ese personaje, fue el que me dio la posibilidad de empezar a protagonizar. Después de eso me habla Telemundo de nuevo para El rostro de la venganza, ya con el rol protagónico. Sí, no, ahorita que lo mencionaste, por ejemplo, en El rostro de la venganza, esa sí fue una de las novelas que yo miré, era como que ya por ahí me estaba entrando la parte de llamar la atención para estudiar actuación y todo. Y era como que yo decía, en ese momento, ¿a cuánta gente van a matar en esta novela? Porque ayer era una cantidad, porque para los que no, exacto, para los que no lo vieron, era la parte esa donde te decían el niño monstruo, porque era un niño que mató, etcétera. Entonces era como que yo decía, ¿qué otro actor o actriz van a meter? Porque ya literal que han matado a la mitad del elenco y venían. Y hubieron varios proyectos así, donde después vino el otro, creo que en ese no participaste, que también era Corazón Valiente, mataron a Raimundo y todo el mundo, como decimos. Pero, ¿cuál es la parte, digamos, más allá ya de ir cambiando todos estos personajes? Porque como te lo mencionaba al inicio, eres un actor camaleónico, pasaste de un cuadraplégico a un, digamos, perseguido por la justicia, a alguien que al final era una víctima de una situación. Viene la parte del streaming, todo lo que se está haciendo hoy en día. ¿Cuál fue ese salto, digamos, de que tú dijiste como que voy a parar aquí para empezar a hacer streaming, que es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver? Sí, bueno, de hecho, hay mucha gente que me para por la calle y me dicen, ¿por qué ya no te vemos? Sobre todo en Miami. ¿Cuánto hace que no haces que no te vemos en la televisión? Claro, no, en la televisión no, la verdad que hace rato que dejé, pero no porque esté en contra para nada. A mí me gusta mucho y me gustan todos los géneros. Pero sí pasó que cuando hice El Recluso fue mi último proyecto con Telemundo, por contrato. Y bueno, no sé si para quienes lo vieron, fue un proyecto muy exitoso en donde además a mí, a nivel personal, con mi personaje me fue súper bien, que fue con Santito. Sí, no es el David que estamos viendo aquí, tenías los dientes todo chueco. Sí, había bajado 20 kilos, exacto. O sea, el personaje fue hermoso. Exacto, no era al final el David que estábamos acostumbrados a ver en los primeros proyectos, que siempre, digamos, era un medio Don Juan, que andaba por aquí, que te hacían quitarte la camisa, etcétera, como tú dices. O sea, era me diferente. Costó muchísimo conseguir ese casting y ni hablar de ganármelo. O sea, fueron meses, 8 meses preparando el personaje. Si yo te muestro las fotos algún día, te muestro todo el proceso que fui pasando para componer el personaje, fue larguísimo y ni siquiera sabía si me iban a elegir, porque estaba pidiendo algo demasiado preciado. O sea, muchos actores querían ese personaje. Pero bueno, se termina mi contrato y me vuelven a ofrecer otra exclusividad con Telemundo y yo ya no quería. Yo sentía, porque ya me habían llamado para hacer películas, para hacer series fuera de Telemundo y no había podido. Entonces también quería empezar a probar algo diferente. Pero me vienen con la oferta de, ok, en vez de hacer una exclusividad tan larga, hagamos una exclusividad por 2 proyectos más y uno de esos 2 proyectos es la segunda parte del Recluso. Y ahí me engancharon. Y dije, va. Entonces me fui a hacer Señor Acero, que es otra serie de acción. Y supuestamente, bueno, de ahí esperar a que se haga la segunda parte del Recluso. Que todo el tiempo estábamos en conversaciones y nunca se hacía. Entonces aparece 100 días. Sí, aparece 100 días, que vamos a hablar de eso porque fue un proyecto que tú lo has mencionado cuando tienes la oportunidad de hacer tus en vivos en tus redes. Donde realmente nos tocó a todos en el aspecto de la pandemia. Sí. A ti como actor que ya venías, digamos, haciendo toda esta carrera y te sale esta oportunidad, y digamos a los que estábamos empezando también, porque yo en ese momento estaba como en el trance de que ya estaba terminando la escuela acá de actuación y era como que, ok, a mí me acuerdo que la gente a mí me decía como, ¿y por qué no hablaste o algo?
porque ahí es donde te digo que me tocó personalmente, porque cuando uno está empezando en esto, uno hace de todo. Totalmente. Y yo empecé como extra, más allá del hecho de ir a ver cómo trabajaban los actores, cómo era el proceso. Y me acuerdo que la escena que nos tocó, por decirlo así, que yo estaba ahí, era acá en el puerto de Miami, que hacían como que venían del aeropuerto, etcétera, y todo. Y ahí vamos a poner una foto que me logré tomar contigo al final, que fue donde esa parte donde yo dije, ok, qué cool ver realmente a lo que me quiero dedicar, ver a las personas que me están motivando. Y de ahí saltan, digamos, los demás proyectos que uno viene trabajando, pero cae la pandemia. Entonces, si a ti como actor y a todos los que estaban en ese proyecto es como que uno se hace esa pregunta como, ¿y ahora qué hacemos? Ahora imagínate a los que estábamos empezando, es como que, no, ahora aquí hasta aquí llegué. Al final yo terminé la escuela en línea, Es que era una cuestión bien cómica porque yo soy una persona de que, ok, me estaba empezando a soltar porque yo era muy tímido y al terminar la escuela, un examen de actuación en una pantalla de tu celular, donde literal días, semana antes, yo tuve un ensayo por celular y me acuerdo que mi querida maestra Ana Silvetti me dijo por el celular, Alberto, ¿qué es todo ese ruido que se escucha? Porque el perrito ladrando, la gente entrando en mi casa y yo, maestra, discúlpeme, pero es que aquí hay demasiada gente, no tengo espacio, etcétera, pero al final se resolvió. O sea, fue todo súper guau. Y volviendo a ese tema es lo que te digo, creo que al final es un proyecto que vos lo mencionabas en un en vivo hace poco, de que fue hermoso para todo el mundo. Sí, fue Yo un creo- parteaguas para muchísima gente. Yo creo que a todo el mundo le dejó ese toque y quiero cerrar con esto, digamos, de mi parte. Porque yo, que era un simple extra, por decirlo así, que no tuve pero ni una ni línea, a mí me abrió muchas puertas porque cuando el proyecto cae en Latinoamérica, en Netflix, toda la gente de mi país, en Nicaragua, era como que lo vio y yo salí en un par de escenas que literal la cámara me capta. Normalmente los extras salen borrosos o salen por allá y me dicen, no, y todo el mundo mandándome captura. Y yo me sentía como que, wow, se están cumpliendo estos sueños. Y ahí era como que ese fue el impulso que a mí me dijo, no pares. No paré, empecé a hacer esto y bueno, y al final, como lo dice el título, los sueños no tienen límite y ahorita tengo aquí sentado. ¿Quién diría que de una foto ¿Por qué no? estamos hoy acá De platicando? paso le mando un beso a Ana Silvetti, que yo hice una obra de teatro con Anita. Sí. Hicimos el principio de Arquímedes, fue espectacular, una obra re linda. Mira, lo que pasó con 100 días, primero es un proyecto que yo no iba a hacer. Además, son esas cosas que yo estaba esperando por El Recluso, entonces cuando me hablan de 100 días, originalmente se iba a grabar en México y yo venía de hacer 2 proyectos en México, venía a hacer El Recluso y Señor Acero. Entonces me quería quedar en Miami, quería estar con mi familia. Y para mí fue un no rotundo, lo saqué de mis posibilidades. Y un día estaba almorzando con un director amigo con el que hemos trabajado varias veces y me dice, me llamaron para que yo haga todo el showrunning de 100 días y no sé qué. Me dice, ¿por qué no lo haces? Le digo, no, pues se hace en México, no quiero. Me dijo, no, se hace en Miami. Y le digo, no, me dijeron que se hace en México. No, se iba a hacer en México, pero ahora se hace en Miami. Vos tendrías que ser Emiliano. Y le digo, bueno, no sé, creo que ya pasó, creo que ya me la pedí. Me dijo, no, el viernes, era miércoles. Me dijo, el viernes tengo que volar a México a hacer las pruebas de cámara, me dice el director. Y le mando un mensaje a la gente de Telemundo y dice, lo tengo a David, que lo quiero ver en las pruebas de cámara. Y ahí te así quedaste con fue, Emiliano. claro, al final fui a hacer las pruebas con Marianita Treviño y tal, y así fue que quedé. Pero yo no tenía expectativas sobre el proyecto. Y eso es lo mágico que tiene esta carrera también. Esto que vos estás diciendo, fuiste a trabajar de extra, pero no esperabas que tenga la repercusión que tuvo. Y viceversa, ¿eh? También pasa a veces lo contrario. Uno hace proyectos que creen que van a ser Yo hice una película, por ejemplo, que se llama Valentino, que yo la amo esa película. La amo porque además a mí a nivel actoral me llevó mucho trabajo, tuve que interpretar muchos personajes y dije, esta película es lo más. Nos agarró la pandemia, no estrenó en cine, estrenó en un streaming pago, no la vio nadie, hasta que finalmente ahora está en Amazon Prime, si la quieren ver. Y la peli no voló, con Dulce María. Y la peli no voló. Y para mí esa peli tenía todo para ser espectacular. Entonces, esta carrera tiene eso. Cuando menos te la esperabas, te sorprende. A mí 100 días me abrió las puertas. O sea, más allá de que yo ya venía trabajando y que la verdad nunca me faltó trabajo, 100 días me puso en otro lugar. Porque la vio el mundo entero. O
sea, fue un fenómeno. Sí, no, es algo de que, como te lo mencionaba, yo incluso que estaba terminando mi escuela, estaba empezando en este medio, y el tener ese impacto de que tú dices, ok, tú te planteas como persona y tú dices, ¿estoy haciendo las cosas bien? O como tú lo acabas de mencionar, al final es porque fue un proyecto exitoso, a pesar de las adversidades que hubieron, que fue una pandemia. De todo. Porque es a la fecha y yo me quedé a la mitad, porque por lo menos en Latinoamérica creo que sí lo pasaron. Sí, en Pero Latinoamérica sí, pero acá no. aquí no, y es como que yo dije, bueno, algún día... Bueno, acá está en Peacock. Acá pero en no está Estados completo. Unidos- Ah, ¿no? Ah, no tengo está idea. completo, sí. Bueno, pero algo que también pasa con esta carrera es que son picos, ¿no? 100 días, que para mí fue mega súper exitoso. Nunca había hecho un contenido tan exitoso como 100 días, porque lo de 100 días fue de otro planeta, pero me agarró la pandemia. O sea, yo decidí hacer 100 días para terminar mi contrato con Telemundo, para poder ya estar libre para ir a hacer películas y tal, porque tenía muchas propuestas. Y mientras estoy haciendo 100 días, cae la pandemia. Así, imagínate, con 2 hijas, pandemia, le dije que no al contrato de Para Telemundo. encerrarnos a la casa, Y etc. dije, ¿ahora qué hago? Y no sabes la cantidad de proyectos que me llegaban y no se hacían. Te queremos para este proyecto, pero muchos, películas, series, todo, pero si es que se vuelve a grabar, si es que se retoman las grabaciones. Yo decía, yo no puedo creer que me esté pasando esto. No, yo creo que a todos, porque como te digo, yo estaba terminando la escuela y yo dije, wow, cuando vine a este país que estoy empezando a trabajar en mis sueños, porque era como que, ok, trabajaba y me pagaba la escuela, y ahora pasa esto, y yo dije, bueno, si estoy terminando la escuela ahora cuándo me llega una oportunidad. Pero al final ahí es donde está esa parte donde realmente yo siempre lo he dicho, o tenés que seguir adelante, sí o sí. Y ahí es donde viene la parte de reinventarnos. Porque hacer todo este proceso de analizar un poquito, empezó por decirlo así, todo lo que es las plataformas de TikTok, todo eso, como hacer contenido. Y viene esta parte donde uno dice, ya pasando la pandemia un poco, ok, ¿qué es lo que sigue para cada uno de los que estamos en este medio? Y ahí es donde nace la idea del podcast, hacer comerciales, en el caso tuyo, que ahí fue donde te fuiste a la parte del streaming, porque ya habían terminado tus contratos. Y viene todo ese proceso. Ya una vez como vos lo mencionaste, ok, por ejemplo ahorita que esa película no se dio tal vez como lo esperabas, te empiezan todos estos proyectos de streaming. ¿Cuál ha sido como el más importante? Yo sé que todos los proyectos son importantes, pero que a nivel del streaming tú digas, wow, en este me ha agarrado de todo, o sea, de proyección, a nivel actoral creciendo. Lo que pasa es que, bueno, a nivel actoral El Recluso, definitivamente, y en realidad fue un proyecto para Telemundo. Lo mismo pasa con 100 días, a nivel proyección fue 100 días, pero no fue original de Netflix. Exacto. Fue original de Telemundo. Pasado eso, así como me pasó con Valentino, que yo pensé que iba a ser una gran película y no voló, hicimos una película con Cassandra Sánchez Navarro que se llama Tangos, Tequilas y Muchas Mentiras, que para mí era una peli simpática. Ligera, por decirlo. Y terminó siendo un bombazo. O sea, de repente estaba todo empapelado en México con caras nuestras. Y fue la película más vista durante 1 mes y medio, que es un montón eso, en Prime Video. Fue una locura. Y a mí a nivel actoral lo que me gustó de esa película fue que el personaje era argentino. Y yo hacía rato que no actuaba en argentino. Siempre estoy haciendo algún personaje mexicano. Entonces para mí fue de muchísima satisfacción. Ahorita que acabas de mencionar eso, hablamos un poco acá de lo que es la parte de prepararnos, de realmente no es actuar por actuar. Hablaste de la parte de eso, de tener tu propio acento, que normalmente en muchos proyectos, para los que no somos de México, nos exigen el acento neutro o lo Sí. más parecido a lo mexicano. Sí. A mí me ha pasado acá de que al empezar acá, nosotros por ejemplo en Nicaragua nos comemos las eses y ahora es como que sin querer uno de repente lo estás hablando normal y ya te sale. Entonces, en el caso tuyo, son las she, por decirlo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Tenemos un exacto. acento marcadísimo. Que se pega, porque yo trabajaba, Sí. trabajaba con una argentina y me acuerdo que entre el juego ese de la actuación, de venirte preparando, porque como tú lo mencionabas, uno va agarrando de todo lo que uno observa. Y era como que yo de repente llegaba un cliente y yo, voy a querer lechuga, y yo le metía cosas ahí y yo decía, la gente creerá que yo soy argentino, pero uno está jugando con eso. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte de, digamos, volvemos tal vez a lo mismo de preparación,
pero de que tu acento no se note en todos estos proyectos, teniendo un acento marcado? Trabajo, siempre digo lo mismo. O sea, yo cuando empecé a trabajar para el mercado latino, no es que ya tenía el acento súper manejado. De hecho, tenía un coach 24/7 que estaba conmigo todo el día en las grabaciones, cuando hice Los Pérez, en Argentina. Los Exitosos Pérez fue un proyecto que se grabó en Argentina con un elenco mexicano y éramos 3 actores argentinos que hablábamos neutro, entre comillas. Entonces teníamos un coach y yo estaba todo el día hablando mexicano con los mexicanos adentro y afuera del set. Era agotador, porque aparte hoy miro escenas de ese proyecto que yo sentía que lo hablaba muy bien y miro escenas de ahí y digo, ¿Qué estaba qué haciendo? ladrón. Y año a año, la verdad que sí trabajé durísimo para que se me haga algo natural. De hecho, yo hablaba en neutro dentro y fuera del set. Y después de 3 proyectos en Telemundo, dije basta. De hecho, las entrevistas las hacía en neutro. Y dije basta. O sea, si yo te hablo en neutro ahora o con acento, no soy yo. Yo soy este. Entonces, tiene que haber una diferencia entre lo que es David y lo que son los personajes. Exactamente. Hablábamos hace poquito del streaming y yo dije cuando me venía preparando para el podcast, yo dije, yo le tengo que preguntar sí o sí, porque a esta actriz yo la admiro demasiado. O sea, yo lo decreto que algún día, yo no sé cómo, pero yo la voy a tener así como te tengo a ti sentado, que tuviste la oportunidad de trabajar con ella en Triada, con Maite Perroni. Con Maite. O sea, ustedes son, yo te lo puedo decir, no es porque te tenga aquí, la gente dirá, no, porque está ahí en modo fan, no. Sino son actores que más allá de la fama, entre comillas, o del ser reconocido, son actores que realmente te impulsan a seguir en este tipo de carrera. Y en el caso de Maite, yo siempre le he admirado desde pequeño. ¿Cómo fue trabajar con ella? Porque a veces caemos en la parte de la crítica como espectadores, de que uno dice, no, es que esta persona tal vez es así o no. Y yo siempre le he dicho, si no convivís con el artista, no hables, porque uno no sabe cómo es la persona. Está bueno que digas eso. Está bueno porque la gente se imagina 1000 cosas. siempre hay cosas que decir no muy favorables sobre nosotros o sobre nuestra forma de trabajar. Exacto. A mí me ha pasado de trabajar con actores, y ahora me meto con lo del tema Maite, pero me ha pasado de trabajar con actores o actrices que te dicen, no, súper complicado, por esto, por lo otro, y después trabajás y son divinos. Y no es que sean complicados, es que uno también va teniendo ciertas necesidades que si te las prometen está bueno que te las cumplan. Exactamente. No, y al final estás haciendo un trabajo. Por eso te digo, un ejemplo estúpido sería, si a mí me decís que yo todos los sábados vuelvo a mi casa, no me pongas grabación los sábados porque vas a sacar lo peor de mí, porque tenemos un acuerdo. Entonces, esa es la parte que por ahí la gente no se entera. Y solamente es, qué mamón. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, Maite es un ángel. La verdad, Maite es un sol de persona. No tengo nada para decir en contra de Maite. Al contrario, es lo máximo. Es una persona súper agradable, easy going y sobre todo muy trabajadora. Yo soy muy trabajadora. A mí me gusta ensayar, me gusta repasar, me gusta proponer, me gusta que me propongan, y Maite tiene todo eso. O sea, vos a Maite le decís, ¿vamos a pasar la escena? Sí. ¿Vamos a ensayar? ¿Quiero probar algo? Sí. Chocarro, pensé tal cosa, vamos a hacerlo. O sea, todo el tiempo estábamos jugando, y particularmente en el proyecto en Triada, ella tenía un reto enorme. O sea, hacer 3 personajes, digo, te pueden gustar más, menos o lo que sea, pero nadie puede negar que la tipa dejó la piel. A mí me parece que se lució Maite, me parece que lo hizo impresionantemente bien, que le dedicó muchísimas horas, porque volvemos al principio de toda esta conversación. No es, hagamos 3 personajes, listo, va, este es uno, va, este es otro, va, este es otro. Exacto. Es ensayo y ensayo y ensayo y ensayo. Y la tipa le metió horas y horas y horas. No, así es, así que bueno, si Maite llega a ver esto aquí, sabes que Maite, te mandamos un beso. Exacto. Pero volviendo ya a toda esa parte, digamos, empezaste acá tu carrera en Miami, luego cae la pandemia, viene el streaming. ¿Qué es lo que sigue para David? ¿Qué personaje o qué reto te gustaría hacer de que tú digas, no lo he hecho? No. O sea, a ti personalmente. Sí, algo pero no tengo algo así muy definido, muy claro. Me gustan los retos, me gustan los desafíos. Tengo muchísimo por hacer todavía. Me estoy empezando a meter un poquito más bueno, dirijo teatro mucho y me gusta mucho dirigir teatro, pero también me gustaría meterme a dirigir cositas más en ficción, y digo, ahí hay un mundo para explorar.
Me gustaría explorar el mundo en inglés. Me falta aprender a hablar inglés como corresponde, porque mi inglés es muy malo. Pero aún así ya he hecho cositas, he hecho cortometrajes en inglés y me parece que son un súper desafío para mí. Si te dijera tengo algo, antes sí, años atrás te decía que sí, que quería hacer Hollywood y tal. Hoy en algún momento pasará o no. Exacto, no, nunca digamos nunca. No me puedo quejar, no me falta trabajo, vivo lo que me gusta y más bien estoy agradecido con eso. No, así es, y como lo mencionaste ahorita también, hay esa parte donde yo te he visto acá y los que vivimos acá en Miami, junto con tu esposa, con Carolina, tienen toda esa parte de lo que es el teatro. O sea, Miami se está, por decirlo así, renaciendo el teatro. Sí. Hay muchísimas obras buenas, no solo los que somos actores, sino también la gente que va como espectador, o sea, que pueden aprender de todo eso. Al final no es dejar morir las artes, porque como lo mencionábamos anteriormente, de la pandemia resurgieron muchísimas cosas. Total. Porque está el streaming, está esto hoy en día, los que hacemos podcast, están el teatro, etcétera. Está toda esa parte. Y ahorita que lo mencionabas de trabajar, de dirigir detrás de cámara, es loco porque muchas veces la gente cree de que, ok, sos actor y te encasillan ahí. Y no, al final uno hace de todo o aprende de todo. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no sabía y poco a poco uno va editando, uno va haciendo. Aunque yo soy de esta generación, no sé usar las redes sociales al 100%. Es como que yo digo, ¿y Pero cómo hago un en vivo? Hay ¿Cómo hago? muchísimo para aprender, hay demasiado para aprender. Esto es infinito, esto es interminable, es inagotable. Yo en lo personal siempre traté de hacer en mi vida lo que me da satisfacción porque es la mejor forma de defenderlo y de hacerlo con todas tus ganas, que es un poco lo que trato de inculcarle a mis hijas. A mí me da igual lo que mis hijas quieran hacer el día de mañana, que se dediquen a lo que quieran, pero que cada mañana se levanten a hacerlo con todas las ganas. Entonces, si es pintar, que sea pintar, si es ser abogada, que sea ser abogada, me da igual. Pero creo que el desafío más grande que tenemos como seres humanos es encontrar nuestra verdadera vocación, que no siempre es la misma. Así es. También uno puede cambiar y es válido. Así es. Te tengo aquí una pequeña dinámica, por decirlo así, a ver cuántas preguntas puedes contestar en un minuto para ya ir terminando acá con el podcast. Vamos. Ok, ¿teatro o televisión? Teatro. En la telenovela El rostro de la venganza, ¿cuáles fueron las actrices que protagonizaron junto a ti en el orden? Maritza Rodríguez, Elizabeth Gutiérrez y Marlene Faber. Ok. En TV has interpretado varios doctores, ¿te dedicarías a eso? ¿A la medicina? Ajá. Ni en pedo. Ok, ¿Santito, Benjamín o Emiliano? Santito. ¿Con qué integrantes de RBD has trabajado? Con Dulce María, con Cristian, yo me la apellido. Chávez. Chávez, gracias. Pobre Cristian. Y con Maite Parra. Ok. ¿Prefieres protagonistas o villanos? Me da igual. Ok. ¿Personajes con cabello largo o corto? ¿Para mí? Ajá. Sí, porque te hemos visto con De Santito todo, rapado. con pelado, pelo largo. Es que te diría personajes con cabellos diferentes. Ok, buena respuesta. Y la última, tu proyecto favorito. Mi proyecto favorito, El Recluso. El recluso. Sí, El Recluso. Ok, definitivamente. ¿Cuál es el mensaje que David le deja a todos los que nos están viendo cuando escuchas la palabra sueños y no limitarnos a cumplirlos? A ver, se lo voy a decir ahí, mira. A ver, hay algo que a mí me encanta decir, que lo repito muchas veces. De hecho, tengo un cuadro que me regaló una amiga, que lo tengo en mi casa, y dice: el tren no pasa solo una vez en la vida. Hay que mantenerse preparado para estar en el andén. Y a mí la vida me enseñó eso, porque más de una vez uno ve irse un tren pensando que te perdiste la oportunidad de tu vida. En realidad no te perdiste nada. Si ese tren se fue, por algo es. Mi recomendación es: el andén es la vocación. Entonces, si estás seguro que estás en tu vocación, estás en ese andén, formate, estudiá, preparate, insistí, trabajá y vas a ver que los trenes siguen llegando. No, así es, que tenemos acá un claro ejemplo. Los sueños sí se cumplen, pero es como lo acabas de mencionar, es trabajarlos, prepararse y persistir, porque al final, como todas las carreras, pero yo siento que esta carrera que nosotros decidimos escoger, que es un poco loca, no es fácil, pero si se tiene pasión y ganas, sí se puede llegar. Aquí estamos. Es una carrera de resistencia, Exacto. no de velocidad.
Asimismo, estamos cumpliendo sueños y bueno, así como hoy cumplimos un sueño de tenerte acá en el podcast, esperemos que muy pronto coincidamos en algún proyecto y podamos Va a trabajar pasar, juntos. seguramente. Quiero darte las gracias por estar acá, por compartir un poquito de tu historia con todos los que nos están viendo y nada, nos vemos muy pronto. Nos vemos en un proyecto, ¿no? Así En el es. set. Nos vemos en el set. Así mismo, gracias por estar acá y nos vemos en la próxima, mi gente, se les quiere, chao.